Hay oraciones en la Biblia que son extensas, otras que son cortas. Y dicen por allí, los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que una de las oraciones más cortas está conformada por 2 palabras. En nuestro español, ¿verdad? 2 palabras. Señor, sálvame. Esa fue la oración. ¿Alguien sabe quién hizo esta oración? Señor, sálvame. Exacto, el apóstol Pedro, el discípulo. En esa ocasión estaban en medio de una tormenta. Y Pedro clamó, el discípulo, clamó al Señor Jesús, quien se presentó de una forma sorprendente y sobrenatural. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, ustedes recordarán esa historia, pero cuando empezó a hundirse, esa fue su oración, ese fue su clamor. Señor, sálvame. Y Jesús le respondió, Jesús le atendió. Fue una oración respondida inmediatamente, así rápido. No era un lugar que contaba con todas las comodidades para la oración. No hubo una liturgia previa. No hubo musiquita de ambiente para entrar en ese tiempo de oración. No hubo un ayuno previo. No, simple y sencillamente hubo sinceridad, hubo clamor y Jesús, Dios, respondió. Muchos de nosotros necesitamos ese tipo de actitud cuando nos hemos enfrentado, cuando hemos estado en situaciones muy difíciles, muy complicadas, que sentimos que nos hundimos. Literalmente sentimos que no hay salida, no hay escapatoria. En esos momentos muchos de nosotros hemos dicho, Señor, sálvame. Y déjenme decirles de que Dios es grande en misericordia. Y Él nos ha salvado, nos ha respondido. ¿Quiénes son testigos de eso? Amén. Pues hay otras oraciones en la Biblia, largas y medianas, pero hay una oración increíble y es la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo momentos antes de ir a la cruz. Y esa oración está registrada en el Evangelio de Juan. En los otros evangelios se narra de que el Señor Jesucristo salió al jardín, no al jardín del Edén, a Getsemaní. Y allí estuvo nuestro Señor orando. Unos evangelios relatan que en ese tiempo Jesús clamó con tanta angustia que de su rostro, de su cabeza, cayeron como gotas de sangre. Pero el Evangelio de Juan no nos da ese tipo de detalles. El Evangelio de Juan narra lo que el autor pudo capturar de la oración que Jesucristo hizo. Así que hoy vamos a dar inicio a esa serie de 3 temas. Van a ser solamente 3 temas de la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo momentos antes de ir a la cruz. Así que les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta noche vamos a avanzar solamente los primeros 5 versículos. En estos 5 versículos podemos encontrar algo que podemos clasificar como que Jesús ora por sí mismo. En los primeros versículos, ahorita los vamos a leer y vamos a encontrar una riqueza en esta noche y vamos a pedir que el Señor, usted mantenga esa actitud delante del Señor, que Dios nos hable a través de su santa palabra. Amén. El versículo 1, yo tengo aquí la Nueva Versión Internacional, dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ok, aquí es porque esta historia viene de la narración del capítulo 16. Jesús está explicando que era necesario de que Él padeciera, etc. Pero me llama la atención y el primer punto que vamos a tratar en esta noche es lo que dice después de esto. Dice, dirigió la mirada al cielo. En muchas ocasiones se nos ha enseñado a nosotros que la forma correcta de orar, o se nos enseñó de chiquitos tal vez, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta de orar?
Y hasta aparecen las figuritas, ¿verdad? Las figuritas, los dibujitos ahí, las caricaturas. ¿Cómo orar? Hay que poner las manitas aquí, ¿verdad? Así. De hecho, hasta hay un emoji, creo yo, ¿verdad? Donde están las manitas así. No sé si significará gracias o qué, ¿verdad? Pero algunos lo hemos utilizado incluso para representar que estamos orando, ¿verdad? Las manitas acá, oración. Y entonces, vamos a orar. Y pongamos las manos acá, la carita para acá, y cerremos los ojos. Y también ponga una carita de oración, así un poquito empurradita, Dios, para orar, ¿verdad? Y de esa forma estamos orando. Y no necesariamente. Entiendo de que para enseñarle a los niños, pues es necesario, ¿verdad? Bueno, una postura. Pero la tradición a veces como que nos obliga y pensamos de que así debe ser porque así me enseñaron y porque así debe ser. Pero la Biblia no dice que hay que orar así. Es bueno porque nosotros cerramos los ojos para no distraernos, ¿verdad? Es bueno porque también cuando oramos con los ojos abiertos y Señor, en el nombre de Jesús te agradezco porque está pasando una mosca, en el nombre de Jesús, Padre, y nos distraemos rápido, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos la disciplina para orar, podemos orar con los ojos abiertos. De hecho, escuché hace unas semanas un predicador que estaba junto con otro predicador que dice que fue su mentor, y fueron a comer y le dijo, bueno, dirígenos en oración, por favor, le dijo el predicador mayor, ¿verdad? A este otro predicador. Y él dice, bueno, cerró los ojos y dijo, Padre Santo, no, ya no sigas orando. Te voy a enseñar cómo se ora. Abrí los ojos y da gracias a Dios por lo que estás viendo en la mesa. Empecé a decir, Señor, te doy gracias por estos sándwiches, te doy gracias por estos huevitos, te doy gracias por estos frijoles, etcétera, etcétera. Y verlo. En muchas ocasiones, como que ponemos más la tradición, ¿verdad? Por encima de la esencia. No estoy diciendo que sea pecado orar con los ojos cerrados. Si usted considera que se siente mejor orar con los ojos cerrados, hágalo con los ojos cerrados. Pero si usted puede también orar con los ojos abiertos, gloria al Señor. En resumen, quien ora con los ojos cerrados no critique al que ora con los ojos abiertos. Y que ora con los ojos abiertos no critique ni condene al que lo hace con los ojos cerrados. Simplemente oremos. Amén. Hay quienes oran acostados en su cama, ¿no? Quizás porque están enfermos, no tienen la posibilidad de pararse o de arrodillarse, tal vez, ¿verdad? Si es por pereza, pues ahí a cada uno, ¿verdad? Pero y si usted puede arrodillarse, pues también es una actitud de reverencia. Pero tampoco estoy diciendo que los que se arrodillan son más santos que los que no lo hacen. Dios conoce la actitud del corazón. Lo que trato de decirles, hermanos, es que cada uno de nosotros hagamos lo mejor que podamos y de una forma sincera delante de Dios. En esta ocasión, Jesús dice que elevó la vista, alzó los ojos al cielo. Qué momento tan difícil para Jesús, hermanos, también. ¿Alguien ha estado angustiado aquí en algún momento? Sí, ¿verdad? En algún momento nosotros nos hemos sentido, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Y déjeme decirle que en algunos momentos la inercia es hacer esto, ¿verdad? Es como que muy humano, un sentimiento de... Hasta así hacemos la cara, ¿verdad? Saber que por qué va, pero... ¿Qué hago, Dios mío? ¿Verdad? Es válido. Alcemos los ojos. Pero no necesariamente cuando estamos en una adversidad. Podemos hacerlo incluso cuando todas las cosas van bien, ¿verdad? El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Dios Todopoderoso que hizo el cielo, la tierra. Podemos contemplar las maravillas del Señor también. Podemos orar al Señor cuando usted salga de paseo, por ejemplo.
y contemple. Mire, aquí en Guatemala somos bendecidos con los paisajes, hermano, de verdad. Al lugarcito que vayamos, unos paisajes hermosos. ¿Quiénes dicen amén? Yo pensé que iban a decir amén. Tenemos unos volcanes hermosos. Podemos disfrutar de unos atardeceres preciosos. Y no necesitamos irnos tan lejos. Muchos desde la esquina de su casa. Y quizás ni lo han valorado. ¿Ah? Algunos de ustedes tienen la oportunidad de subirse a la terraza de su casa. O yo no sé, pero hay unas colonias aquí en Amatitlán que tienen unos panoramas, unas vistas espectaculares. Entonces muchos de ustedes pueden tener esa oportunidad de en las mañanas o en la tarde, cuando van a llegar a su casa, cuando van saliendo, salgan y contemplen esa belleza del Señor y alcen la vista a los cielos y digan: Señor, qué grande eres. Eres maravilloso, Señor. No hay nadie como tú. Lo que contemplan mis ojos, Señor. Y usted platique con Dios. Eso es oración. Eso es orar. No nos limitemos a que solo oramos a Dios cuando estamos en un lugar de 4 paredes, donde pongamos las manitas así, con los ojitos así, que hay que poner los ojos. ¿Para qué? Así, serio, para que no me distraiga. Tenga cuidado porque hay quienes se distraen hasta con los ojos cerrados. Y el problema es que hasta nos podemos dormir, ¿verdad? Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta paz. Aprovechemos todo el recurso para hablar con Dios. Luego dice: Padre, ha llegado la hora. ¿La hora de qué, hermano? No se está refiriendo a un horario específico, sino se refiere al momento esperado. Ese momento que trasciende en la eternidad. Ese tiempo en donde, aquí lo dice Él, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. O sea, aquí veo algo bien interesante. Jesús buscó siempre glorificar el nombre de su Padre. Señor, glorifícame, no con el afán de ganarse Él pues Él es Dios, pues, y es digno de toda gloria, pero Él le estaba poniendo por encima de Él mismo a Dios Padre. Señor, tu gloria, glorifícate en mí, Señor, para que yo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo. Es tiempo, Señor, llegó la hora. Mire, la hora de glorificarse. Pero seamos honestos, llegaba la hora de qué. Humanamente, ¿qué correspondía? La muerte, la cruz. ¿Será que la muerte y la cruz son señas de glorificación? Aquí es algo muy interesante. Fíjese que la cruz en aquel entonces, en el contexto, era el símbolo de maldición. Porque en una cruz eran sacrificados esas personas que la sociedad ya no quería, ¿verdad? Los asesinos, los maleantes. Era una muerte tan, pero desastrosa, o sea, era ¿cómo se llama eso? Cuando son maltratados demasiado. Torturados, gracias. Era una tortura terrible. No vamos a especificar, ¿verdad? Pero una muerte muy lenta, muy difícil. ¿Cómo es que Jesús está diciendo: en ese tiempo es el tiempo en que yo sea glorificado? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no estaba viendo solamente el sufrimiento. Jesús estaba viendo más allá del sufrimiento. Y así es como también nosotros debemos ver la gloria de Dios. Tú y yo debemos aprender de Cristo Jesús. Que esos momentos de sufrimiento, que esos momentos difíciles, que esos momentos de adversidad será pasajero, y Dios puede permitir que esa situación adversa sirva para que Él se glorifique. Amén. Ahora, eso lo podemos creer solamente por la fe. Una mentalidad carnal, humana, ¿cómo vamos a esperar
que la gloria de Dios se manifieste en medio de esta adversidad. No puede ser. No me cabe en la cabeza que la cruz, símbolo de muerte, símbolo de maldición, represente la gloria de Dios. No puede ser que esa situación adversa, estos problemas difíciles, estas situaciones tan complicadas que se me vienen encima, no puede ser que esto sirva para que Dios se glorifique. Déjeme decirle que sí. Si nos aferramos a la palabra de Dios, si nos aferramos en las promesas de Dios. Amén. Así que, hermano, yo quiero animarte. Si estás en una situación adversa, tú aférrate a las promesas del Señor. Yo sé que mi Redentor vive, puedes confesar. Y al final, aún del polvo, Él me levantará. Amén. Puedes confesar y decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. O sea, en medio de la adversidad, amén. En medio de la adversidad debemos confiar y debemos creer que Dios se glorifica. Jesucristo estaba confiando en las promesas de Dios. Él sabía que le tocaba sufrir en esa cruz. Pero Jesús sabía que ese instrumento iba a servir para que Dios se glorificara. Y para que Él también fuera glorificado. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿quiénes dicen nosotros? Nosotros. Este mensaje es el poder de Dios. Lo que para algunos representaba maldición, para nosotros representa bendición y vida eterna. ¿Quiénes dicen amén? Eso es el versículo 1. Vamos al versículo 2. Dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Bueno, en este versículo encuentro el punto número 3. Jesús es la autoridad sobre todo. El nombre de Jesús es la autoridad sobre todo lo que existe. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 2, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo a través del nombre de Cristo Jesús podemos tener salvación. No hay otro nombre. Jesús mismo lo dijo en el versículo que leímos, versículo 2 del capítulo 17 de Juan. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna. Entonces el punto número 3 es que Jesús es la autoridad sobre todo. Luego en el versículo 3 continúa hablando de la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Leámoslo por favor. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mire, qué declaración esta. ¿Quién hizo esa declaración? Jesucristo. Jesucristo mismo. Lo registró el apóstol Juan. La vida eterna no se alcanza. Mucho cuidado con lo que va a escuchar usted, y yo quiero tener cuidado con lo que voy a decir. Pero la vida eterna no se logra, o mejor dicho, la vida eterna no la da la iglesia. La vida eterna no se alcanza por las buenas obras. La vida eterna no se hereda, que porque mis padres la van a tener, yo también. No. La vida eterna la alcanzamos al conocer a Dios y a Jesucristo.
Y pues para no crear malas interpretaciones, pues en la iglesia es donde nosotros conocemos a Dios. Amén. O sea, por eso no estoy diciendo que no hay que venir a la iglesia. No estoy diciendo que no hay que asistir a la iglesia. De hecho, la palabra del Señor nos advierte, dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es necesario que asistamos a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, así lo dice también la palabra del Señor. Es el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Nosotros somos los representantes acá en la tierra. De hecho, el tercer tema de esta serie va a tratar sobre eso, sobre los creyentes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Que fallamos, pues somos seres humanos. Que la iglesia se ha equivocado, lamentablemente nos hemos equivocado muchas veces. Pero Dios en su gran misericordia nos sigue manteniendo como luz para este mundo. La vida eterna la alcanzamos conociendo al único Dios verdadero. ¿Quiénes dicen amén? Y a Jesucristo. Y aquí está esta declaración. No es a través de otros medios, hermanos. Es a través de Jesucristo. Dios no envió a otra persona. Dios no colocó a otras personas. Dios no dice que la vida eterna será creyendo en otros profetas o en unas profetisas o en otro nombre o en una mujer. No, es solo a través del nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 3:16, hay un versículo muy famoso. ¿Qué dice Juan 3:16? Muy bien. Porque esa es la palabra clave o la frase clave. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, a su hijo unigénito. Ahí está en la Biblia, en la pantalla. Para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se llama, la pusieron en Reina Valera. Ahí está, porque la mayoría no la aprendemos en Reina Valera, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. Después de la vida acá en la tierra, nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Para nosotros los creyentes, la muerte no es un final. Para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, sabemos que la muerte es una puerta, es una transición a una nueva vida. ¿Quiénes creen esto? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El Nuevo Testamento nos habla acerca de eso. Amén. Vámonos al versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús está rindiendo cuentas delante del Padre. Señor, lo que me pediste que hiciera, lo que se me encomendó, lo hice. He acabado la obra, Señor. Estoy solvente en los años que me permitiste, Señor, estar aquí en la tierra. Hice lo que tenía que hacer. Hermanos, qué privilegio que nosotros también podamos, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que pudiéramos presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Pero ¿cómo estamos tú y yo delante de Dios? Si hoy nos tocara rendir cuentas delante de Dios, ¿cómo nos presentaríamos? Imagínate tú. Si hoy te tocara a ti rendir cuentas delante de Dios, y no estoy diciendo que ya la muerte y la transición a la eternidad, no, simple y sencillamente que el Señor de alguna forma nos hable y nos diga, bueno, pues hoy es un día en donde quiero que veamos cuentas, hagamos cuentas. Lo que te he dado y lo que tú has hecho, ¿qué has hecho con la vida? ¿Qué has hecho con las horas de vida que te he dado? ¿Qué has hecho con los recursos que te he permitido administrar? ¿Qué has hecho con la familia en donde te he colocado? ¿Qué has hecho? Hermanos, ¿qué podemos responder? Podríamos llegar delante de Dios y decir, Señor, mira, hecho está lo que me pediste, lo que me has pedido, Señor,
lo he hecho. Así lo dijo Jesús. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Rendir cuentas delante de Dios. Y también es bueno, hermanos, que nosotros como creyentes, como hermanos en Cristo, también podamos tener la oportunidad de rendirle cuentas a personalmente. Eso nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles y a buscar también consejo. Hay un concepto que se le llama mentores. Yo no sé si usted ha escuchado ese concepto. Mentores. Yo le invito a que, o lo motivo a que usted pueda tener un mentor, una persona de mucha confianza, una persona madura en el Señor, con quien usted pueda acercarse y rendirle cuentas. No porque se las pida, y no me estoy refiriendo a cuentas así de cuánto gané y cuánto gasté, no me refiero a ese tipo de cuentas. Me refiero a que en ocasiones nosotros lleguemos y nos presentemos y digamos, mira, yo estoy sirviendo de esta forma, estoy haciendo esto, según tu criterio crees que lo estoy haciendo bien. ¿Qué opinas? ¿Me das un consejo para que yo pueda mejorar en los caminos del Señor? Es bueno. Buscar el consejo de otras personas es bueno, hermanos. Es más, si tenemos algún área débil en nuestra vida y ya identificamos que tenemos esa área débil, para algunos puede ser algún vicio, ¿verdad? El alcohol, el cigarrillo, yo no sé, tantos vicios que hay ahora, ¿verdad? Incluso hasta en eso, alguien que nos esté ayudando y que nos esté monitoreando, ¿verdad? Y mira, ya llevo 5 días sin comer pan dulce. Ya llevo una semana sin fumar. Ya llevo un mes sin ver televisión en esos programas que no edifican. Mira, ya llevo 5 meses sin, etcétera. Y animarnos unos a otros. Eso es una bendición también. Me recuerda también a los momentos, a mis años mozos, cuando era un jovencito. Y en algunas ocasiones yo le decía a un joven de la iglesia, que por cierto ahorita ya no está, porque ya no es joven. ¿Ya? Pero en aquella época yo decía, salgamos a correr, te paso a traer, me decía, paso a las 6 menos 10 por vos. Vaya, está bueno. Llegaba a la casa ahí, silbaba. Yo salía a las 6 menos 10 con otra persona. A veces es bueno, ¿verdad? Y se me trota un poquito. O hacer ejercicio, hacer algo. Es bueno hacernos mancuerna, ¿verdad? Alguien que nos está ayudando. Pues es muy similar. Pero en algunas ocasiones es bueno tener compañía en el caminar del Señor, ¿verdad? Y que se puedan hablar temas de confianza, temas en donde yo pueda pedirle oración a esa persona. Y decir, mira, necesito que ores por mí porque estos días han sido de mucha lucha. He estado tentado a caer, he estado tentado a tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? Mira, me he sentido cansado, me he sentido débil, necesito que ores por mí, por favor, porque siento desfallecer o me está faltando la fe. Hermanos, es necesario que podamos contar con personas que nos ayuden. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando alguien dice, es que nadie me ayudó. Y en la mayoría de los casos, ¿sabe por qué es? Porque nunca pidieron ayuda. Hay gente que se va de la iglesia diciendo, es que en la iglesia nunca me ayudaron. Si nunca pidieron ayuda. Nunca pidió, es que nunca oraron por mí. Pues no pidió ayuda, ni siquiera pidió oración. Hay gente que piensa que uno de pastor uno tiene como que el sentido arácnido, ¿verdad? Que uno va detectando ahí quién tiene oración y quién necesita y tú. Que uno tiene que adivinar, ¿verdad? Es que el pastor no me visitó, o el líder no me llamó, o el fulanito no oró por mí. Ok, si no lo hacen, hay que buscarlo, hay que solicitarlo, hay que pedirlo. En mi caso,
Yo nunca he recibido una llamada de un dentista que me diga: Melvin, siento en mi corazón decirte que ya es hora de que te arregles los rellenos de la muela. He sido yo que en algún momento, necesito un dentista, ¿verdad? Van a haber momentos específicos donde sí el Señor nos va a mover a nosotros los líderes. No estoy diciendo que Dios no nos mueva a nosotros y nos redarguya y nos guíe. Claro que Dios lo hace. Hay ocasiones en donde Dios pone palabra en nuestro corazón para alentar a alguien. Hay líderes que están en esa sintonía, guiados por el Espíritu, que sí estoy convencido en que a una llamada telefónica, un mensaje, guiados por el Espíritu Santo, sé que sucede. No estoy diciendo que no suceda, sí sucede, pero no podemos depender de que eso suceda. Jesucristo llegó delante del Padre y Él se presentó y Él le dijo: Señor, he terminado la obra. Amén. Así que también hagámonos nosotros delante del Señor. Y el versículo 5, que es en el versículo con el que vamos a terminar esta noche. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Hermanos, este versículo a mí me conmovió mucho. Me conmovió. Yo no sé quiénes han estado lejos de casa por mucho tiempo. Levante su mano. ¿Quién ha estado lejos de la familia, lejos de casa por alguna razón? Ok, bajen su mano. Yo recuerdo que también hace muchos años tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y estuve con una familia. Pero el tiempo máximo que he estado es de 2 meses. Y uno extraña a la familia, hermano. Uno extraña a la casa. Yo era joven. Y en la juventud y en la emoción, pues las primeras semanas, era uno así. Bueno, yo me fui con puro gringo, hermano. Una familia gringa, porque la intención mía era to learn a little bit better my English, you know. I needed. Tenía que aprender un poquito el inglés. Entonces, mis padres allí me permitieron, mi mamá siempre nos impulsaron, ¿verdad?, a avanzar, a querer más. Y pues se dio esa oportunidad. Entonces me fui con unos hermanos, Robert Williams. Pero ya después de varias semanas, yo ya extrañaba lo latino, hermano. La comida latina. El hablado latino. Todo lo hispano. Entonces no aguanté y me fui a una comunidad latina. Porque extrañamos eso. Yo no sé cuánto tiempo usted ha estado lejos de casa y usted anhela esas tortillas que hacía mamá o la abuelita, esos tamales para Navidad. Jesús está diciendo, eso es lo que me conmueve, porque eso fue lo que entendí. Señor, quiero volver a esa gloria. Quiero volver, Señor. Padre, leámoslo otra vez. Glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús ya había estado aquí en esta tierra por varios años. Un promedio entre 30 a 36 años, en ese rango de tiempo. No podemos ser muy específicos en definir. ¿Fueron 33? No. En la historia hay un rango, hay un margen de tiempo indefinido. Pero ese promedio de tiempo estuvo Jesucristo aquí en la tierra. Señor, esa gloria donde no había enfermedad, esa gloria en donde los cuerpos no sudan, no transpiran, o no lo sé, ¿verdad? Esa gloria, Señor, donde el pecado no cabe. ¿Qué extrañaba Jesús? Imagínense. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Jesús ya estaba en el inicio de los inicios, en la eternidad. O sea, la vida de Jesús, digámoslo de esta forma hablada, no inició cuando Él nació aquí en la tierra. Él tomó forma de hombre a través de la sierva del Señor, María, a través de ese vientre. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él ya estaba, Él viene desde la eternidad. Amén. Y eso es lo que Jesús está resaltando acá. Bueno, esta oración es hermosa, hermanos. Los demás versículos los vamos a ver en los siguientes miércoles. Quiero resaltar 2 puntos importantes que podemos aprender aquí de esta oración. Número 1, hablemos con Dios en oración. Hagámoslo como creyentes que somos. Oremos, platiquemos con Dios, rindámosle cuentas, acerquémonos a Él en cualquier momento. Y número 2, aprendamos de la humildad de Cristo Jesús. Él siendo Dios, Él siendo en esencia Dios, renunció a ser igual a Dios y se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló y renunció a su gloria por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. Si Él fue humilde y rindió cuentas delante de Dios y clamó al Señor, ¿cuánto más nosotros que somos seres mortales? Debemos vivir en humildad. Póngase de pie, por favor. Jesús pidió por otros en esta oración. Nosotros debemos también pedir por los demás, orar unos por otros. Tanto que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tanto que debemos aprender del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesús. Yo le invito a que usted en este momento cierre sus ojos, o si quiere los abre, así como dijimos al inicio. Pero medite en esta palabra. Señor, ¿qué puedo aprender de esta oración? Platique con el Señor. Dele gracias al Señor Jesucristo también por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Él, siendo Dios, renunció a su santidad, a su gloria, para hacerse hombre mortal como nosotros, para llevar en Él todos nuestros pecados y darnos a nosotros vida eterna para que estemos juntamente con Él en la eternidad. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias por ese sacrificio.